En el corazón de un valle olvidado por los mapas modernos, yace un pequeño pueblo llamado San Cristóbal. Sus calles son angostas, sus casas, viejas y desgastadas por el tiempo. Los habitantes son pocos y reservados. Hablan en susurros, como si temieran despertar a algo que duerme entre ellos. Y en el centro de todo, en la colina más alta que domina el paisaje con una presencia tétrica y ominosa, se alza una mansión abandonada. La gente del pueblo la conoce por un solo nombre: la Casa del Reloj. Su silueta oscura se recorta contra el cielo, un recordatorio constante de una tragedia que nadie se atreve a nombrar en voz alta. Es un lugar del que los niños se alejan, y los adultos evitan mirar directamente, especialmente cuando cae la noche. La casa es famosa por una sola cosa: un enorme reloj de torre, visible desde casi cualquier punto del pueblo, cuyas manecillas se quedaron congeladas para siempre. Marcan las 3:15, ni un segundo más, ni un segundo menos. La leyenda local, esa que los abuelos cuentan a sus nietos para asustarlos, dice que esa fue la hora exacta en que el mal se apoderó de la casa. Cuentan que la familia que vivía allí, los Velasco, desapareció sin dejar rastro en una noche tormentosa hace más de un siglo. No hubo cuerpos, no hubo pistas, solo el silencio y el reloj, detenido en ese instante maldito, como un testigo mudo de un horror indescriptible. Los más viejos del lugar juran que a esa hora, las 3:15 de la madrugada, ocurren cosas extrañas. Dicen que se escuchan lamentos que bajan desde la colina, susurros que el viento arrastra hasta las ventanas de las casas más cercanas. Algunos afirman haber visto luces parpadeantes en las ventanas rotas de la mansión, como si alguien o algo todavía caminara por sus pasillos polvorientos. La pintura del reloj está descascarada, los números apenas son legibles, pero esas dos manecillas de hierro negro apuntan a su hora fatídica con una precisión aterradora. Son una cicatriz en el rostro del tiempo, un monumento a un evento tan terrible que logró fracturar la propia realidad. El miedo es un residente más en San Cristóbal. Se respira en el aire, se siente en la forma en que la gente cierra sus puertas con doble cerrojo al anochecer. La Casa del Reloj no es solo una estructura abandonada, es una herida abierta en la psique colectiva del pueblo. Es el monstruo que vive en la colina, el cuco de sus pesadillas. La historia se ha transmitido de generación en generación, cada una añadiendo detalles más espeluznantes que la anterior, pero el núcleo de la leyenda permanece intacto. Algo terrible pasó a las 3:15, y esa casa, con su reloj detenido, guarda un secreto que es mejor no desenterrar, un secreto que espera, paciente, en la oscuridad. Entre los jóvenes del pueblo, la leyenda de la Casa del Reloj era el tema favorito para las noches de fogata. Era una historia para probar la valentía, para retarse unos a otros. Pero para Andrés, un joven de 17 años que había llegado al pueblo recientemente para vivir con su abuela, era mucho más que eso. Andrés era curioso por naturaleza. Su mente no aceptaba historias de fantasmas sin pruebas. No podía entender cómo un pueblo entero podía vivir aterrorizado por una simple casa vieja y un reloj roto. Las advertencias de su abuela y de los otros vecinos solo alimentaban su escepticismo y, con él, una peligrosa fascinación. «No te acerques a esa casa, Andrés», le decía su abuela cada noche, con una seriedad que le helaba la sangre. «Hay lugares que no son para los vivos. Hay puertas que, una vez abiertas, no pueden volver a cerrarse.
pero las palabras de la anciana sonaban a superstición en los oídos de Andrés. Él veía el miedo en sus ojos, pero lo interpretaba como el producto de años de aislamiento y creencias anticuadas. Estaba decidido a demostrar que todo era una farsa. Quería subir a esa colina, entrar en la casa, y ver con sus propios ojos que no había nada más que polvo, ratas y madera podrida. Su objetivo era simple: desacreditar la leyenda y liberar al pueblo de su miedo irracional. La decisión la tomó una tarde de otoño. Mientras sus amigos hablaban con temor sobre las luces que alguien juraba haber visto la noche anterior, Andrés los interrumpió. «Son solo reflejos». «O mentiras», dijo con una confianza que no sentía del todo. «Esta noche voy a entrar, voy a ir hasta el reloj y voy a demostrarles que no es más que un montón de chatarra». Sus amigos lo miraron con una mezcla de admiración y pánico. Intentaron disuadirlo, le contaron historias de otros que lo habían intentado y nunca volvieron, o que regresaron con la mirada perdida, balbuceando cosas sin sentido, pero ya era tarde, el desafío estaba lanzado, y el orgullo de Andrés no le permitiría dar marcha atrás. Esa noche, mientras preparaba una linterna, una cámara y una pequeña barra de metal para forzar la puerta, una extraña sensación de inquietud comenzó a crecer en su pecho. Era la duda. ¿Y si tenían razón? ¿Y si había algo de verdad en esas historias susurradas con tanto pavor? Sacudió la cabeza, intentando alejar esos pensamientos. Era solo una casa, un edificio abandonado. No había nada que temer. Se dijo a sí mismo que el miedo era el verdadero fantasma, la verdadera maldición del pueblo, y él iba a ser quien finalmente lo exorcizara, enfrentándolo cara a cara en su propio terreno, en el corazón de la oscuridad. La noche del 24 de diciembre de 2025 llegó con un frío cortante y una atmósfera que parecía cargada de malos presagios. Una luna llena, pálida y enfermiza, se asomaba entre jirones de nubes grises que se movían con una lentitud antinatural. Parecía un ojo gigantesco observando el mundo desde el cielo. Una bruma espesa y baja se arrastraba desde el río, envolviendo las calles de San Cristóbal en un manto blanco y fantasmal. El silencio era casi absoluto, roto solo por el lejano ladrido de un perro y el crujido de las hojas secas bajo las botas de Andrés mientras se dirigía hacia la colina. El pueblo parecía muerto, como si todos sus habitantes se hubieran escondido, conteniendo la respiración. A medida que ascendía por el sendero sinuoso que llevaba a la mansión, el aire se volvía más denso y helado. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. La silueta de la casa del reloj se hacía más grande y amenazante con cada metro que avanzaba. Sus ventanas vacías parecían cuencas oculares oscuras, observándolo en silencio. La bruma se arremolinaba alrededor de la base de la casa, haciéndola parecer como si flotara sobre la colina, desconectada del mundo real. Andrés sintió un nudo en el estómago. El escepticismo que lo había impulsado comenzaba a flaquear, reemplazado por un miedo primitivo y visceral que no podía explicar. Se detuvo a unos metros de la verja oxidada que rodeaba la propiedad. El metal estaba retorcido en algunos lugares, como si una fuerza descomunal lo hubiera doblado. El chirrido que produjo al empujarla fue un sonido agudo y discordante que pareció viajar kilómetros en el silencio de la noche. Se sintió expuesto, vulnerable. Miró hacia atrás, hacia las luces lejanas y tenues del pueblo. Por un instante, consideró la idea de regresar, de admitir que tenía miedo y volver a la seguridad de la casa de su abuela.
pero la imagen de la torre del reloj, imponente y desafiante, lo ancló al lugar. Ya había llegado demasiado lejos. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, Andrés cruzó el jardín descuidado. La hierba estaba alta y seca, y las estatuas de ángeles que alguna vez adornaron el camino, estaban cubiertas de musgo y rotas, con expresiones grotescas que la oscuridad deformaba. El viento soplaba entre los árboles sin hojas, produciendo un sonido que se asemejaba a un lamento largo y triste. La fachada de la casa era un laberinto de sombras y ángulos extraños bajo la luz de la luna. Se paró frente a la enorme puerta de madera, levantó la mano para tocarla, y sintió un frío que no era natural, un frío que parecía emanar de la propia madera, como si la casa tuviera fiebre de hielo. La puerta principal estaba cerrada, tal como esperaba. Usando la pequeña barra de metal que había traído, Andrés la forzó con un esfuerzo que lo dejó sin aliento. El sonido de la cerradura vieja cediendo con un chasquido metálico, resonó en el silencio como un disparo. La puerta se abrió con un gemido largo y quejumbroso, revelando una oscuridad total en su interior. Un olor a humedad, a polvo antiguo y a algo más, algo dulzón y putrefacto, salió de la casa y lo golpeó en la cara. Era el aliento de un lugar que había estado muerto durante mucho tiempo. Encendió su linterna, y el haz de luz cortó la negrura, revelando solo una pequeña porción del vestíbulo de entrada. El interior era tan majestuoso como decrépito. Una gran escalera de caracol se alzaba hacia el segundo piso, cubierta por una alfombra roja deshilachada y manchada. Muebles cubiertos con sábanas blancas, ahora grises por el polvo, parecían fantasmas sentados en una eterna vigilia. El suelo de mármol estaba agrietado y sucio, y las paredes estaban adornadas con retratos, cuyos rostros estaban oscurecidos por la suciedad y el paso del tiempo, aunque Andrés tuvo la inquietante sensación de que los ojos de las pinturas lo seguían. El aire era pesado y estancado, y el silencio aquí dentro era diferente, más profundo y opresivo que el de afuera. Era un silencio que escuchaba. Andrés avanzó con cautela, sus pasos resonando de forma exagerada en el vasto espacio. El haz de su linterna bailaba por las paredes, revelando telarañas del tamaño de sábanas y papel tapiz que se desprendía en largos y húmedos jirones. Cada crujido de la madera bajo sus pies lo hacía sobresaltar. Se sentía como un intruso, un profanador de tumbas. La sensación de ser observado se hizo más intensa. No venía de los retratos, sino de todas partes a la vez. De las esquinas oscuras, del techo alto, de detrás de las puertas cerradas que flanqueaban el vestíbulo. Era una presencia invisible pero palpable, una conciencia fría que habitaba en la estructura misma de la casa. Su objetivo era la torre del reloj. Según los planos que había estudiado, debía cruzar el gran salón y subir por una escalera de servicio al fondo de la casa. Mientras caminaba, el haz de su linterna se posó sobre un pequeño detalle en el suelo. Huellas en el polvo, pero no eran suyas. Parecían frescas, como si alguien hubiera caminado por allí hacía solo unos instantes. Y lo más extraño de todo, parecían descalzas. Un escalofrío recorrió la espalda de Andrés. No estaba solo. La idea, que antes era una fantasía lejana, ahora se convertía en una posibilidad aterradora y muy real. El miedo se aferró a él con garras heladas, pero la curiosidad, o quizás la estupidez, lo empujó a seguir adelante. Al llegar al gran salón, lo primero que vio fue el mecanismo del reloj. Un péndulo enorme y silencioso colgaba en el centro de la habitación,
inmóvil como un ahorcado. Engranajes de bronce del tamaño de ruedas de carreta estaban cubiertos de óxido y telarañas. Y justo encima, a través de una abertura en el techo, podía ver la parte trasera de la esfera del reloj, con sus números invertidos. El silencio en esta habitación era aún más profundo. Andrés se acercó, iluminando el péndulo con su linterna. Estaba quieto, como se esperaba, pero entonces, un frío antinatural llenó la estancia, un frío tan intenso que pudo ver su propio aliento condensarse en el aire. Fue entonces cuando lo escuchó, un susurro, débil, casi inaudible. Parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Vete. La palabra fue clara, una voz infantil y triste que le erizó el vello de la nuca. Andrés giró sobre sí mismo, apuntando la linterna a cada rincón oscuro del salón. No había nadie. Solo es el viento, se dijo, pero su voz temblaba. El susurro volvió, esta vez más cerca, justo detrás de él. No deberías estar aquí. Se giró de nuevo, con el corazón desbocado, y fue entonces cuando vio el movimiento. Una sombra, una pequeña sombra oscura que se deslizó rápidamente por la pared y desapareció detrás de una columna. El pánico se apoderó de él. Quiso correr, salir de allí, olvidar su estúpido desafío, pero sus pies parecían pegados al suelo, sus ojos estaban fijos en el gran mecanismo del reloj. Y entonces ocurrió lo imposible. Un sonido metálico, un clic seco y fuerte, rompió el silencio. Uno de los engranajes se movió, apenas 1 centímetro, luego otro, y otro más, con un gemido metálico y agónico como si despertara de un sueño de 100 años. El gran péndulo comenzó a oscilar, lento al principio, luego con más fuerza. Tic-tac, tic-tac. El sonido era ensordecedor en el silencio sepulcral de la casa. Andrés miró su reloj de pulsera. Eran las 3:14 de la madrugada. El terror absoluto lo paralizó. El suelo comenzó a vibrar bajo sus pies. Los susurros se convirtieron en un coro de lamentos y gritos ahogados que parecían salir de las propias paredes. Sombras de todas las formas y tamaños comenzaron a danzar en la periferia de su visión, figuras retorcidas que se arrastraban por el suelo y trepaban por las paredes como insectos. El aire se llenó de un olor a ozono, como después de una tormenta eléctrica, y mientras las manecillas de su propio reloj marcaban las 3:15, el gran reloj de la torre dio una campanada. Una sola, profunda y resonante campanada, que sacudió la casa hasta sus cimientos, y pareció desgarrar el tejido mismo de la noche. En el instante en que sonó la campanada, todo se detuvo. Las voces, las sombras, la vibración. El silencio volvió, más pesado y amenazante que antes. El gran péndulo se quedó inmóvil a mitad de su recorrido. Andrés, temblando de pies a cabeza, se atrevió a mirar su reloj de pulsera. Las manecillas digitales parpadearon, y luego se reiniciaron. 3 en punto de la mañana. ¿Un fallo eléctrico? No podía ser. Sintió una punzada de alivio mezclada con una confusión extrema. Quizás todo había sido una alucinación, un truco de su mente aterrorizada. Decidió que ya había tenido suficiente. Dando media vuelta, corrió hacia la salida, sin mirar atrás. Corrió a través del vestíbulo, sin importarle el ruido que hacían sus pisadas. Empujó la gran puerta de madera y salió al aire frío de la noche. Pero algo estaba mal. La luna, que antes estaba alta en el cielo, ahora apenas se asomaba por el horizonte, como si estuviera amaneciendo, o anocheciendo de nuevo. La bruma era aún más espesa. Confundido, bajó corriendo la colina. Cuando llegó al pueblo,
Notó que todas las luces estaban apagadas. Todas las casas estaban a oscuras, silenciosas. Era como si el pueblo entero hubiera sido abandonado. Miró su reloj de nuevo, 3:10 de la mañana. El tiempo parecía moverse de forma extraña, errática. Desesperado, corrió a la casa de su abuela y aporreó la puerta. «Abuela, ábreme», gritó, pero no hubo respuesta. Forzó la entrada y encontró la casa vacía. Todo estaba en su lugar, pero no había rastro de su abuela. Un pánico helado lo invadió. Volvió a la calle, gritando, pero solo el eco le respondía. Y entonces, mientras miraba su reloj, vio cómo las manecillas llegaban a las 3:14. En ese preciso instante, escuchó un sonido lejano pero inconfundible que le heló la sangre en las venas. Era un clic metálico, seguido del lento y pesado movimiento de un péndulo. Tic, tac, tic, tac. Provenía de la colina, de la casa del reloj, y entonces la campanada, una sola, profunda y resonante, y en ese instante se encontró de nuevo frente a la puerta principal de la mansión, con la barra de metal en la mano, a punto de forzar la entrada. El sudor frío le recorría la frente. Miró su reloj. 3 en punto de la mañana. Estaba atrapado. Estaba reviviendo los mismos 15 minutos una y otra vez. La entrada a la casa, los susurros, las sombras, la campanada y el reinicio. La leyenda no era sobre fantasmas, era sobre el tiempo. La casa no estaba embrujada, estaba rota. Y ahora, él estaba roto con ella, condenado a repetir su error por toda la eternidad, un prisionero en el bucle infinito de la hora maldita. Andrés no fue el primero. En los archivos polvorientos de la comisaría del pueblo más cercano, se acumulan informes de personas desaparecidas en las inmediaciones de San Cristóbal a lo largo de las décadas. Periodistas curiosos, investigadores de lo paranormal, jóvenes en busca de emociones fuertes, todos compartían un rasgo común, una obsesión con la casa del reloj, sus notas y diarios, encontrados a veces en coches abandonados al pie de la colina, hablan de teorías cada vez más extrañas. Algunos creían que la familia Velasco nunca murió, sino que quedaron atrapados en el tiempo, reviviendo su último cuarto de hora para siempre. Uno de esos investigadores, un parapsicólogo llamado Dr. Matías Ferreiro, desapareció en 1982. Sus últimas grabaciones de audio, recuperadas por la policía, son aterradoras. En ellas, describe el frío antinatural y los susurros, igual que Andrés. Pero Ferreiro tenía una teoría más audaz. Él no creía que el reloj estuviera roto. Creía que funcionaba perfectamente, pero no como un medidor del tiempo, sino como una puerta, un portal. Postulaba que a las 3:15 de la madrugada, la barrera entre diferentes momentos temporales, o quizás entre dimensiones, se debilitaba lo suficiente como para que algo pudiera cruzar, o para que alguien pudiera quedar atrapado en el umbral. Los relatos de los pocos que entraron y lograron salir son fragmentarios y confusos. Hablan de pasillos que cambian de lugar, de ver sus propios reflejos haciendo cosas que ellos no hacían, de escuchar conversaciones de personas que vivieron en la casa hace 100 años. Un joven que salió corriendo despavorido en los años 90, juraba haber visto a un hombre con ropas victorianas mirándolo desde una ventana del segundo piso. Regresó al pueblo con el pelo completamente blanco y nunca más volvió a hablar de forma coherente. Estas historias alimentan la teoría del reloj como un nexo temporal, una anomalía donde el pasado y el presente chocan de forma violenta. Hoy, 24 de diciembre de 2025, la leyenda de la casa del reloj está más viva que nunca.
Los habitantes de San Cristóbal miran la colina con un terror renovado. Saben que un nuevo nombre se ha añadido a la lista de los desaparecidos, Andrés. Nadie se atreve a buscarlo. Saben que es inútil. Quizás, en este mismo instante, mientras lees esto, Andrés está forzando la puerta una vez más. Quizás está escuchando los susurros por millonésima vez. Quizás te está viendo a través del tiempo, desde su prisión de 15 minutos, advirtiéndote. Porque la puerta de la casa del reloj siempre está abierta para los curiosos. Pero una vez que el reloj te atrapa, la salida desaparece para siempre.